Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Qué bonitas canciones, ¿verdad? Dos, pero muy sustanciosas, que realmente nos llevan a ver lo que realmente el Señor es, a ver su magnificencia, a ver su poder, a ver las maravillas con las que Él nos ha rodeado. Bueno, vamos a entrar en materia, mis hermanos. Vamos a estudiar un poco sobre la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a estar allí en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Vamos a ver lo que nos dice allí la palabra de Dios. Hice una introducción sobre la misma carta y quiero que lo veamos. Vamos a ver la salutación que hace allí Pablo, porque creo que hay algunas personas que son nuevas, que no llevan mucho tiempo en la iglesia, y quiero que nos direccionemos bien hacia dónde está dirigida la carta. Y hay un título allí cuando arranca el versículo número 2 que dice: ejemplo de los tesalonicenses. Esta reflexión en esta noche la titulé Una iglesia comprometida, haciendo alusión al ejemplo que nos da la iglesia en Tesalónica, ¿cierto? Entonces vamos a ver la salutación y vamos a leer hasta el verso 4. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Pablo en el verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo en memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Este pasaje a veces lo lleva uno un poco a la confusión. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios es el que nos elige, es de esa manera. Revisémoslo allá adelantico en 2 de Tesalonicenses 2:13 para que le demos claridad allí, para que no se preste a confusión. Dice, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué bonito, ¿no es cierto? Cuando miramos allí el original nos damos cuenta que realmente la palabra ecloge aparece allí en original en la interlineal, y quiere decir que fuimos escogidos, que fue el Señor realmente quien nos escogió a nosotros. Déjenme les hablo un poquitico de esta carta que es muy bonita. Me apasiona tremendamente el capítulo 3 de esta carta. Me parece un tema absolutamente tremendo. Entonces, Pablo anhelaba ir a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Ahorita que leemos el encabezado del capítulo 3. Pablo anhelaba ir a la iglesia de Tesalónica. Ellos ya habían llevado la palabra allí, pero él deseaba en su corazón volver a la iglesia de Tesalónica para mirar aquello que habían fundado, aquello que se había establecido, si realmente la fe de estos hermanos se conducía como él anhelaba en su corazón. Me gusta como lo dice el encabezado de la carta, que ellos oraban. ¿Quiénes oraban? Pablo, Silvano y Timoteo. Note que es el encabezado, habla como si estas
3 personas hubiesen enviado la carta allí a Tesalónica, ¿cierto? De esa manera lo describe la palabra de Dios. Entonces, el anhelo de Pablo y el deseo ferviente era poder ir a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ir un momentico al capítulo 3. Le había colocado el verso 2. Vamos a leerlo desde el 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Aquí Pablo lo venía diciendo y a partir del 3 vamos a leerlo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, mire que Pablo deseaba hacerlo, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Lo vamos a seguir leyendo hasta el 9, sigámoslo de esa manera, no lo tenía organizado así, pero siento el deseo en el corazón de hacerlo, es muy corto. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar, mire el deseo de Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió, viene la parte hermosa, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿No les parece bonito? Yo creo que es muy gratificante para un pastor, para un ministro, para un evangelista que ha plantado una iglesia en algún lugar, ¿cierto? Y que se encuentre con resultados como los que nos ofrece la iglesia en Tesalónica, ¿no es cierto? Vamos a hablar específicamente de la iglesia en Tesalónica. Entonces, esto fue muy gratificante para Pablo. Note cómo lo dice ahí, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los momentos difíciles, era de gran gozo el saber que la iglesia tenía ese comportamiento, que realmente ellos perseveraban en la palabra, que ellos trabajaban en ella, que realmente eran diligentes y que eran constantes, como lo dice allí el verso 3, ¿no es cierto? Que había una constancia, ¿no es cierto?, de la iglesia de Tesalónica. Casi que les finalicé la carta, ¿no es cierto? Casi que le di el final, tal vez hubiésemos podido concluir con eso, pero ¿a dónde los quiero llevar, mis hermanos? Quiero que miremos por qué la iglesia de Tesalónica tenía ese comportamiento, por qué alegraron el corazón de Pablo y el mover de la iglesia de Tesalónica realmente era una iglesia comprometida y, como lo dice allí el inicio del verso 2, era una iglesia ejemplo, ¿no es cierto? Era una iglesia ejemplo. Para ello vamos a ir al primer punto, vamos a adentrarnos en la carta y vamos a ver qué hacía que la iglesia de Tesalónica tuviera ese comportamiento y esa firmeza en el evangelio. Vamos a revisar 2 puntos que se los voy a leer y quiero que en base a esos 2 puntos revisemos lo que hacía la iglesia de Tesalónica. Y el primero es: ¿en qué se radica el mover de la iglesia
primitiva, lo coloqué de esa manera. El 2, ¿cuáles eran sus convicciones? ¿Cierto? Entonces estamos viendo dos cosas. ¿En qué radica el mover de la iglesia de Tesalónica o la iglesia primitiva? ¿Cuáles eran sus convicciones como punto 2? Vamos a desarrollar esos dos puntos en base a la palabra. Entonces, ya vimos que la iglesia de Tesalónica es de ejemplo y ya vimos también que alegraron el corazón de Pablo, y no solamente el de Pablo, el de Silvano y el de Timoteo, ¿no es cierto? Porque estas personas realmente eran los que estaban allí trabajando de mano de la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver en la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 5, le vamos a ver un pedacito allí a este pasaje, la parte A, digámoslo de esta manera, y vamos a profundizar un poco en ello. Dice, verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder ¿de qué? En poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La palabra llegó a ellos allí en poder del Espíritu Santo. Entonces es importante tener en cuenta esta parte y quiero que le demos una revisadita a lo que la palabra de Dios nos habla acerca en la iglesia primitiva, acerca de la venida del Espíritu Santo, y para ello vamos a ir a Juan 14, 16, 17, que está ahí un poquito atrás, y vamos a echarle una ojeadita a todo este tema que es tan importante y vamos a ver por qué la iglesia de Tesalónica tenía esta firmeza. Juan 14, 16 y 17 dice, esta era la promesa que estaba haciendo el Señor a sus discípulos, ¿no es cierto? Dice la promesa del Espíritu Santo, dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Siguiente. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Realmente todos, hace poco lo hablábamos de esa manera, todos tenemos en este momento la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La iglesia primitiva lo estaban esperando, como lo vamos a ver en Hechos, y realmente tuvieron un mover totalmente diferente, ¿no es cierto? Hechos 1, 4, 5, veamos lo que nos dice la palabra de Dios para que ustedes sepan el camino que siguieron allí la iglesia primitiva y realmente lo que sucede con la venida del Espíritu Santo. Dice el Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿cierto? Entonces, allí en Juan vemos que el Señor les hace una promesa, que Él se iba a ir, pero que no los iba a dejar solos, ¿cierto? Aquí ya en Hechos 1, 4 y 5 les dice que ellos van a recibir al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que Juan bautizó en agua, pero que Él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y aquí viene la parte hermosa y maravillosa. Hechos 1:8 dice, ahí seguidito dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Qué era lo que iban a recibir las personas que estaban esperando, los 120 que iban a recibir? Poder, porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Fueron obedientes a ellos, perseveraron, como lo dice el 1:14, que todos perseveraban en oración, ¿cierto? Los discípulos, las mujeres, todos estaban allí
perseverando, esperando la venida del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Vámonos hacia adelante. Me pasé. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Me gusta como lo dice el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, vemos que la iglesia de Tesalónica, como lo describe aquí Pablo en el verso 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Y no sé si utilizar este término, una de las características que encuentro en la iglesia de Tesalónica para poder permanecer y ser ejemplo, como ahora lo vamos a leer, a todo lugar donde ellos iban, ¿cierto? No solamente ahí donde estaban, sino lo cita la palabra de Dios ahorita desde el 7 hasta el 9, que realmente a donde ellos iban, perdónenme, eran ellos de testimonio, ¿no es cierto? Llevaban la fe, llevaban el conocimiento de la palabra. Entonces, encontramos aquí, y ahora me gustaba mucho la oración que enviaba el pastor Miguel, porque así como hay esa necesidad y tuvo la iglesia primitiva la necesidad del Espíritu Santo, hoy es igual. Puedo conocer mucho de evangelio, pero si realmente no tengo el poder del Espíritu Santo, mis palabras hacia donde yo las lleve siempre serán palabras en fuerza de hombre, ¿cierto? Por eso este año hemos puesto un emblema de tener una intimidad con el Señor, creciendo y tener esa intimidad con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque sin esa intimidad, mire que nuestra iglesia, lo que hemos organizado, gracias a Dios, y sé que es el sentir del Señor, es que a todo lo que hagamos, cada evento, cada cosa que se haga dentro de la iglesia, está pensada en que alguien más conozca de la palabra de Dios. Pero eso sin el Espíritu Santo realmente no sería posible, ¿cierto? 2:4 del libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿cierto? Que vinieron lenguas, no angelicales, lenguas inglés, alemán, italiano, ¿cierto? Y otros escuchaban cómo hablaban acerca de las maravillas de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Coloque el otro, por favor, gracias, el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, ¿no es cierto? Entonces son las maravillas, o es la maravilla realmente el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces la iglesia de Tesalónica, como lo cita la parte aquí del verso 5, no solamente lo recibieron en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, es importante entender esto y saber que para nosotros
contar con la presencia del Espíritu Santo y contar con el poder de Él, con la presencia del Señor en nuestra vida, necesitamos nosotros de una intimidad con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con el Señor, ¿cierto? No es igual, hace poco lo describía de esa manera, en que oremos y tal vez somos muy buenos oradores y tal vez conocemos mucho o muy poco de la palabra, y eso hace que oremos de una manera asertiva, adecuada. Pero ¿qué hay realmente de la intimidad que tenemos, que debemos tener con el Señor? ¿Qué hay de ese tiempo que debemos pasar a solas allí con el Señor para que realmente seamos llenos de su presencia? Y ahora que hemos emprendido este viaje, digámoslo de esta manera, de evangelizar, de llevar la palabra del Señor, ¿cuánto más necesitamos la presencia del Señor? ¿No es cierto? Qué importante, y es algo en lo que quiero hacer énfasis en esta noche, y es la necesidad que tenemos como iglesia, como creyentes, de tener la presencia del Señor en nuestra vida, que realmente seamos llenos, que no seamos llenos ni de novelas, que no seamos llenos de cosas del Facebook, que no seamos llenos de cuentos de los vecinos o de cosas. Realmente como cristianos debemos tener una intimidad con el Señor, para que realmente lo que nosotros hablamos, donde vamos, la forma en que nosotros actuamos realmente impacte a las otras personas, realmente se ha visto a través de nosotros la obra del Señor, y no que lo hagamos en nuestras fuerzas. Amén. Vamos a revisar lo segundo. ¿Cuáles eran sus convicciones, no es cierto? ¿Cuáles eran sus convicciones y por qué se movían en la manera en que lo hacían? Y ahora vamos a ver la descripción de cómo lo hacían, cuál fervor tenían ellos por llevar la palabra de Dios. Dice, ahí hay una palabra enseguida, dice, y plena certidumbre, ¿cierto? Dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Me di a la tarea de buscar esta palabra, espero que la encuentre fácil. Me gusta mucho la definición. No dice en plena incertidumbre, dice en plena ¿qué? Oiga, ese es un término muy bonito. Déjenme, se lo leo, me gusta muchísimo. Dice, la plena certidumbre es el estado de convicción total, seguridad absoluta y ausencia absoluta de duda respecto a un hecho, verdad o creencia. Déjenme, se los leo de nuevo. Plena certidumbre es el estado de convicción total, seguridad absoluta y ausencia absoluta de dudas respecto a un hecho, verdad o creencia. Así recibieron la palabra, en plena certidumbre, ¿cierto? La recibieron en plena certidumbre. Una vez reciben la palabra, vayámonos, imaginémonos a nuestros hermanos en Tesalónica, ¿cierto? Oiga, ¿será que es cierto lo que me dijo Pablo? Lo que habló Timoteo, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que dijo nuestro hermano Silvano? ¿Será que lo que dijeron del Señor Jesucristo que resucitó, eso será cierto? ¿Creen que sucedió? Tuvieron plena convicción. Lo que les dijeron, eso les sirvió a ellos para llevar el evangelio, ¿cierto? No hubo duda, hubo plena convicción y certidumbre. Si ustedes van al original, a la iglesia, a la Biblia interlineal, de la misma manera se lo va a describir. Plena convicción sobre algo, plena convicción. Deseara yo en mi corazón que desde el primer día que conocí del evangelio hubiese sido como los hermanos de Tesalónica, que hubiera tenido esa plena convicción, que no hubiera habido duda, porque déjeme decirle que durante mucho tiempo fui a la iglesia, ¿cierto? Estuve en ese tiempo del primer amor,
pero después el primer amor se me acabó y anduve así como, nunca me aparté de la iglesia, nunca me aparté de la iglesia, nunca, Dios lo sabe que nunca, pero sí estuve ahí como entre tibio y frío, o sea que, como que el Señor me iba a vomitar. Estuve ahí como muy tibio, más frío que tibio, ¿cierto? Hubiera querido yo en mi corazón, mis hermanos, tener esa plena certidumbre como lo tiene la iglesia en Tesalónica, ¿cierto? Y aún el acontecimiento de Pablo, déjenme llevarlos allí al acontecimiento que sucedió con nuestro hermano Pablo. Dice, segunda de Timoteo 1:12, vámonos allí y revisamos lo que nos dice Pablo. Segunda de Timoteo 1:12. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿cierto? Me gustan esas palabras de Pablo allí. Por lo cual, asimismo padezco esto. Ustedes saben que uno de los apóstoles, de los discípulos que más sufrió fue Pablo, ¿no es cierto? Gracias, gracias el versículo. Pero qué bonito como lo dice Pablo. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, ¿no es cierto? Qué bonito como lo describe Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a ir a Hebreos 10:35-39, un poquito más adelante, mis hermanos. Hebreos 10:35-39. Vamos a leer lo que dice la palabra allí. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cierto? Anhelo en mi corazón, mis hermanos, y tal vez así como lo hacía Pablo y lo describe Pablo, que su oración era sin cesar, que no cesaba de día y de noche de orar por la iglesia, ¿cierto? De esa manera lo describe Pablo. Y ojalá, mis hermanos, que nosotros podamos tener ese mismo sentir de orar por nuestros hermanos, para que no volvamos atrás. Mire lo que dice el 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿no es cierto? Que ninguno retrocedamos, que ninguno volvamos atrás. Meditaba yo en lo siguiente, y de la siguiente manera yo decía, he estado en muchos sitios, Dios lo sabe, sentado en diferentes aulas, aprendiendo diferentes cosas, pero les voy a ser honesto, creo que en ningún lado recibiremos el conocimiento que recibimos cuando estamos acá sentados. En ningún lado. En ningún lado le van a decir que ame a su familia como le dice la palabra de Dios que la ame. En ningún lado le van a decir que se comporte en su trabajo como la iglesia, la palabra le dice que se comporte. En ningún lado le van a decir que a pesar de las dificultades, de que a pesar que su vecino le hizo mal, que a pesar de que la persona que está en su casa le hizo mal, que la perdone y que pueda caminar usted hombro a hombro con ella y que ore por esa persona. En ningún lado se lo van a decir.
Tal vez en la mayoría de lugares le van a decir, no se deje, mire a ver cómo sale adelante, si es de una manera correcta hágalo, pero si no es, también salga adelante, ¿cierto? Pero cuando usted viene acá, mi hermano, y se sienta estos 45 minutos, en ningún lado se encontrará que le van a enseñar a cómo llevar su vida, a cómo llevar su matrimonio, a valorar su esposa como debe valorarla, a valorar su esposo como debe valorarlo, a valorar sus hijos como debe valorarlos. En ningún lado, mi hermano, en ningún lado. Entonces, cuando yo pensaba en esto, decía, ¿cómo es posible que yo vuelva atrás? ¿Cómo es posible que cuando yo me enfrento a algo tan grande y tan maravilloso, que solo me enseña a vivir una vida correcta, cómo puede estar en mi corazón abandonar este lugar de privilegio que hoy tenemos, mis hermanos, este lugar donde podemos vivir una vida diferente, ¿cierto? Donde podemos nosotros afrontar la vida de una manera diferente, ¿cierto? Y hoy le invito, mi hermano, y ruego en el Señor, y se los digo como se lo decía Pablo a sus servidores, ruego en el Señor y le ruego que no miremos hacia los lados, que no miremos hacia los lados, porque se lo aseguro de todo mi corazón, que allá no hay nada. Allá hay incertidumbre. Aquí hay plena certidumbre. Aquí lo que se habla de la palabra es totalmente cierto y es así. Y escuchaba una pregunta, perdóneme mi hermana Claudia, que la traiga a colación. Escuchaba una pregunta anoche para algunos que nos ha pasado a todos, mis hermanos, que nos ha pasado a todos, y es: si la Biblia fue escrita por 40 hombres y fue escrita por hombres realmente que escribieron la palabra de Dios siendo inspirados, pero yo me hago esta pregunta y sería una muy buena manera de contestarles a los que están afuera, pues si no fue inspirada por Dios y estos hombres la escribieron en su propia motivación, qué hombres tan sabios, qué gente tan sabia. ¿Cómo es posible que todos hablen de lo mismo? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que Pedro hable de lo mismo? ¿Cómo es posible que Moisés, que escribió el Pentateuco, hable de lo mismo? ¿Cómo es posible que Isaías hable de lo mismo? Oiga, ¿cómo es posible que David hable de lo mismo si ni siquiera se llegaron a conocer? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Y que todos nos lleven a este mismo sentir, a este mismo caminar de la fe y de vivir una vida diferente. Yo creo que es la mejor respuesta que le debemos dar a una persona que está allá afuera y que de pronto no tiene esa plena certidumbre, mi hermano, como usted la tiene, sino que hay incertidumbre en su corazón, y es: realmente vale la pena estar sentado allí escuchando la palabra de Dios, porque es realmente la que nos transforma, porque es realmente la que nos cambia, porque es realmente la que nos lleva a vivir una vida diferente. Si nos quedáramos allí, mis hermanos, si no habláramos nada más acerca de la iglesia de Tesalónica, les diría, mis hermanos, que solo necesitamos dos cosas: tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, movernos con Él en nuestro corazón, que todos los días haya ese anhelo de parte suya y de parte mía de buscar esa intimidad con el Señor. Y lo siguiente que les diría, mis hermanos, es que no haya duda en sus corazones, que lo que le decimos a la gente y que lo que usted y yo vivimos hoy es así, mi hermano, es así porque la palabra de Dios no miente y usted es testimonio de ello, que a través de la palabra de Dios, que ha sido lámpara y luz a su camino y ha sido un espejo a su vida, es que hemos podido cambiar y trastornar nuestra vida y vivir de una manera diferente. Amén. Déjeme termino de leerle ese pedacito de la carta. Dice: en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así recibieron la palabra nuestros hermanos en Tesalónica.
en gran tribulación, pero con gozo del Espíritu en su corazón. Así la recibieron ellos. Nosotros contamos hoy con la libertad de recibirla y de ir a hablarla. Muchos nos dirán, no me hable de ello, ¿cierto? Pero qué alegría poder llevarla, qué alegría poder llevarle nosotros esta hermosa palabra a todo aquel que se nos atraviese en el camino, sea que se ponga feliz o sea que no lo haga, que haya alegría en nuestros corazones, mis hermanos, porque con ese privilegio quiero decirle que cuentan muy pocos, muy pocos. Amén. Entonces, ¿cuáles eran sus convicciones? Entonces, ya lo vimos, plena certidumbre, convicción y ejemplo. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 9, lo describí de la siguiente manera. Del versículo 7 hasta el 9, encontramos el fruto del poder y la convicción en el creyente. De esa manera lo describí desde el verso hasta el verso 9. Y dice, de tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esta era una iglesia ejemplo, como lo cita allí la palabra de Dios, porque fueron ejemplo, y dice allí Pablo en esta carta, no solamente allí en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar donde ellos iban, vuestra fe era extendida, ¿cierto? ¿Qué me muestra allí este pasaje bíblico? Que donde ellos estaban, allí hablaban de la palabra de Dios. A donde iban ellos, extendían el evangelio, ¿cierto? Que cogían la credencial que hoy tenemos acá y a donde iban la llevaban y hablaban del poder de Dios, ¿no es cierto? Que no callaban, no importa donde ellos estuvieran. Y me agrada como lo dice Pablo allí, que ellos no tenían necesidad de decir nada, ¿no es cierto? Porque había tal compromiso de la iglesia que el evangelio estaba siendo llevado a todo lugar, ¿no es cierto? Que Dios permita y que Dios nos ayude y nos guíe para que ese compromiso esté aquí también en nuestros corazones y en nuestra iglesia, con este compromiso tan hermoso que tenemos este año de llevar el evangelio a todo lugar. Vamos a leer el verso 10. Dice, la esperanza de la iglesia antigua. Casi que todo lo dirigí hacia allí, ¿cierto? Hacia la iglesia antigua. Dice la palabra de Dios allí en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿no es cierto? Entonces, al igual que los antiguos, al igual que nuestros padres de la fe, cuando hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos aquellos que los precedieron, ¿no es cierto? De todos aquellos que habla el capítulo 11 de Hebreos, que realmente tenían ellos los puestos ojos allí, ¿no es cierto? En esa patria celestial, que no estaban esperando nada terrenal, sino que realmente sus ojos estaban puestos allí, porque el Señor lo prometió, ¿no es cierto? Lo vamos a ver allí en Hebreos 1, 10, 11, Hechos, perdón, 1, 10, 11. Revisemos esa parte tan hermosa que nos habla el Señor.
Dice la palabra de Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, ¿cierto? Entonces, esa esperanza que usted y yo tenemos hoy, esta misma esperanza la tenían todos aquellos que escribieron, todos aquellos que hablaron de la palabra. Pablo lo describe de esa manera, que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo, lo dice allí en el versículo 16, 5:16, resucitarán primero. Y él contaba, y los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Seremos arrebatados, seremos llevados. Entonces, esa es la esperanza, mis hermanos, de absolutamente todos nosotros. Esa es la esperanza que debemos tener, que un día estaremos allí con el Señor, que un día estaremos allí en su presencia, que un día, al igual que aquellos que han descansado y están esperando ese feliz momento. Organicé la conclusión de la siguiente manera y quiero llevarlos a este mismo relato a través de la conclusión, porque quise enfocarme específicamente en lo que hizo la iglesia de Tesalónica, pero hice algunas preguntas al final, mis hermanos. Es: ¿en qué radica nuestro mover? ¿En dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿Cierto? Hagámonos esta pregunta. ¿En qué radica nuestro mover? ¿Hacia dónde caminamos nosotros? ¿A dónde están nuestros ojos? ¿Acaso en nuestro trabajo? ¿Acaso en nuestras metas? ¿Acaso en tener dinero? ¿Acaso en prepararme cada día más y más en lo secular, en esa carrera que tal vez usted, que yo hemos pensado? ¿En qué radica realmente nuestro mover? Hay una cosa que me llama muchísimo la atención de la iglesia primitiva, y es que el compromiso de ellos hacia el evangelio era total. No se servían del evangelio, servían al evangelio, que es un tema muy diferente, ¿cierto? No se servían. Entonces, tal vez es una pregunta que debemos hacernos en esta noche. ¿Servimos al evangelio o somos servidores del evangelio? Sería muy bueno que lo pensáramos y meditáramos sobre ello, porque cuando yo leo sobre la iglesia primitiva, cuando yo veo este ejemplo de la iglesia de Tesalónica, veo realmente que todo lo secular, casi que todo lo secular murió en ellos. No era su eje principal, no se movían desde allí hacia el evangelio, sino se movían del evangelio hacia las cosas de afuera, ¿cierto? Su centro, su vida, su pensar, su caminar, su hablar, sus decisiones, todas estaban centradas en el evangelio. Todo partía de allí, y tal vez no como lo hago yo, como lo hacemos nosotros, que venimos y nos servimos del evangelio, y realmente nuestro compromiso es un compromiso muy finito, muy pequeño, realmente hacia las cosas del evangelio. Y nos lo podemos preguntar por lo siguiente, mis hermanos: ¿qué problema nos acarrea a nosotros el evangelio? Ninguno. Y ese es un mal síntoma. Si no tenemos alguna dificultad a causa del evangelio, es porque nos falta más evangelio, ¿cierto? Todas estas personas padecieron, se los voy a volver a leer, mis hermanos: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Se me perdió el pasaje.
ayúdenmelo a buscar, donde Pablo les dice a ellos que él ya se los había advertido que iban a sufrir tribulación. Ya lo encontré. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. Pero Pablo se los había anticipado que por culpa del Evangelio iban a padecer tribulación, ¿cierto? Iban a sufrir. Entonces, note que para nosotros es un punto de medida porque realmente vamos a utilizar este término, no somos atrevidos con el Evangelio, no vamos a incomodar a nadie. Aquel que se siente incomodado, mejor no le decimos nada, ¿cierto? Mejor lo dejamos así. Entonces, siento, mis hermanos, que con relación a lo que el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, tenemos una medida allí porque no estamos incomodando a nadie. Nadie está hablando mal de nosotros a causa del Evangelio. Nadie está vituperándonos y diciendo cosas porque lo hemos incomodado, ¿cierto? Entonces, creo que allí hay un tema totalmente diferente con la iglesia primitiva y la iglesia de Tesalónica, porque todos ellos, a causa del Evangelio, pasaron por azotes, por ser echados, por ser golpeados, por ser maltratados. Pero mis hermanos, quiero decirles que a nosotros no nos pasa nada. Entonces, la pregunta en esta noche, mis hermanos, es: ¿en qué radica vuestro mover? Nuestro mover. El segundo punto que les cité allí dice: ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿En dónde realmente está nuestro corazón? Si realmente tenemos esa seguridad que tuvo la iglesia de Tesalónica, si realmente estamos bien parados en cuanto a la fe, si nos preguntan, con toda seguridad hablamos y defendemos la palabra de Dios y realmente en lo que nosotros creemos. Si tenemos nosotros, y no voy a hablar de capacidad de conocimiento, sino capacidad de saber que lo que nos han enseñado y en lo que hoy en día caminamos es así como lo describía la iglesia de Tesalónica, que ellos tenían una convicción tremenda que no los dejaba, que eran inamovibles, pasara lo que pasara, porque ese era su creer y ese era su conocimiento, ¿cierto? Entonces, ojalá, mis hermanos, y ahora vamos a orar con relación a eso, que esas sean nuestras convicciones. ¿Y en qué está puesta nuestra esperanza, no es cierto? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? La iglesia de Tesalónica, al igual que la iglesia primitiva, la tenía la mirada en lo celestial. La iglesia de Tesalónica miraba a lo celestial. ¿Qué estamos mirando nosotros? Si hoy nos fuéramos de la tierra o supiera que mañana nos vamos a morir, como lo dice alguna de nuestras credenciales, ¿cómo viviría el día de hoy? Con tranquilidad, porque como lo cita Pablo, he peleado la batalla, he corrido esta carrera y solamente me aguarda, ¿cierto?, la corona, el galardón. Si realmente lo hemos vivido de esa manera. O podríamos hoy, a la luz de la palabra, decir: Señor, dame otro día, espérame 3 días, Lázaro y el rico. Señor, envía a alguien a mi casa, porque tenemos la oportunidad. Hoy, mi hermano, la oportunidad está vigente. Hoy estamos acá sentados, pero no sabemos si mañana estamos, mis hermanos. No sabemos si nuestra familia a través de nuestra boca tenga otra oportunidad, o si nosotros mismos tengamos otra oportunidad de ir a predicarle a aquel que le hemos dicho, o a aquella persona que la hemos aplazado y la hemos dejado y la hemos dejado y no lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, hagámonos también esta pregunta en esta noche: ¿en qué está puesta nuestra esperanza? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Debemos, a la luz de la iglesia de Tesalónica y a la luz de la iglesia primitiva, cuando ellos eran totalmente servidores del Evangelio, vivían para el Evangelio, esa era su vida, el Evangelio, según lo que yo puedo ver a través de las Escrituras, es
nuestra vida, es nuestro vivir, es lo que nosotros tenemos realmente planeado hacia el futuro, caminar en el Evangelio, extender el Evangelio, o es nuestra vida secular. Analicémoslo un poquito, mis hermanos, y orémosle al Señor y pidámosle que tal vez si hemos sido por años servidos del Evangelio y no hemos sido capaces de servir al Evangelio, que podamos cambiar, que podamos ser esos hombres y esas mujeres que transforman, que cambian, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, porque realmente vivimos una vida de evangelio al 100%. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias a ti, precioso Dios, porque tu palabra lo dice, maravilloso Dios, que ella es el espejo a nuestra vida, precioso Señor, y tal vez hoy, maravilloso Dios, sentimos que nos hemos quedado cortos, precioso Dios, que tal vez hemos asistido por años, que nos hemos sentado en estas sillas por años, precioso Dios, pero que realmente nuestro alcance como iglesia, como hijos tuyos, precioso Señor, ha sido muy corto, maravilloso Dios. Pero sé, bendito Dios, sé, precioso Señor, que ese es el deseo de cada uno de mis hermanos, de llevar tu palabra, de extender el Evangelio, maravilloso Dios, de ir allí a donde se necesita, maravilloso Dios, no importando la respuesta de aquella persona a la que llevemos tu palabra, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy nos colocamos delante de ti, precioso Dios, y clamamos y rogamos a ti, Señor, así como lo hacía Pablo, bendito Dios. Hoy rogamos y clamamos a ti, Señor, por nuestra iglesia, por esta casa, precioso Dios, para que todos seamos de ejemplo, precioso Dios, que allí a donde tú nos lleves, precioso Señor, hablemos de ti, maravilloso Dios, que allí donde tú nos pongas en la universidad, en el trabajo, en el negocio, en el bus, precioso Señor, allí hablemos de ti, precioso Señor, que no perdamos oportunidad, maravilloso Dios, que al final de nuestros días no sabemos cuándo será, precioso Señor, pero que tengamos la tranquilidad, precioso Dios, de haber corrido como tú anhelas que nosotros lo hagamos, precioso Dios, de haber vivido para el Evangelio, de haber trabajado en él, precioso Dios, de haber servido, Señor, de la manera correcta, precioso Dios. Hoy rogamos, hoy clamamos a ti, Señor, por nuestra iglesia, por nuestra casa, precioso Señor, para que haya descanso en nuestro corazón con relación a esto, precioso Señor, y que podamos vivir una vida, Señor, que te agrade, una vida, precioso Señor, que te honre, Señor, una vida que moleste, que incomode a los demás, aquellos que no creen, precioso Dios, como lo hacían estos hombres y estas mujeres, precioso Señor, que a causa del Evangelio hablen mal de nosotros, que a causa del Evangelio, Señor, otros sean estorbados, bendito Señor, y que no vivamos una vida de incógnitos, una vida guardados, una vida, precioso Señor, esperando solamente el fin de los días y creyendo que ya somos salvos, precioso Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y hoy agradecemos a ti por tu palabra, precioso Dios. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta